In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. El Evangelio de la Misa es tomado del capítulo 7 de San Juan. En aquel tiempo enviaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos oficiales para prender a Jesús. Pero Jesús les dijo: Aún estoy con vosotros por un poco de tiempo, y luego voy a aquel que me ha enviado. Vosotros me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy, vosotros no podéis venir. Dijéronse pues al oír esto los judíos los unos a los otros: ¿A dónde irá este hombre que no le hallaremos? Irá tal vez a los que están esparcidos entre los gentiles, y habrá de enseñar a los mismos gentiles. ¿Qué quiere decir lo que acaba de pronunciar? Vosotros me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy, vosotros no podéis venir. El último día de la fiesta, que era el día grande de ella, se presentó allí Jesús y dijo en voz alta: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Del seno del que cree en mí saldrán ríos de agua viva, conforme a lo que dice la Escritura. Hablaba aquí del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Meditación. Punto primero. Consideran que el momento en que uno expira es juzgado y que este juicio decide irrevocablemente de nuestro eterno destino. Representémonos un moribundo a quien acaban de administrar los últimos sacramentos y a quien no resta ya más que un soplo de vida. Es un criminal que va a comparecer ante el soberano juez para dar cuenta del bueno o del mal uso que ha hecho de todos los momentos de su vida. Pensamientos ligeros, palabras inconsideradas, sentimientos apasionados, deseos desreglados, acciones poco cristianas, miras humanas, motivos menos puros. Todo será examinado, todo será juzgado, y es un Dios el que examina y el que lo juzga todo con el último rigor de su justicia. Concibamos, si es posible, cuáles serán entonces los espantos horribles de un alma que conoce que no está unida al cuerpo más que por un soplo, y que dentro de 2 o 3 instantes va a comparecer en el tremendo tribunal de Dios. Ella no tiene entonces peor enemigo que su conciencia. Ella es la que le representa, aún antes que expire, todos sus hechos. Ella previene, por decirlo así, el juicio y el decreto. Buen Dios, qué terror y qué espanto ver cómo renacen del fondo de la conciencia una multitud innumerable de faltas que hasta entonces habían estado sepultadas en el olvido. ¡Ah, qué de pecados de la juventud que se habían escapado a nuestras investigaciones! ¡Qué de pecados graves que nos habían parecido acciones indiferentes! ¿Y cuántos de los mismos que nos hemos acusado, que por falta de contrición no se nos han perdonado? Todo esto se presenta al espíritu en aquellos últimos momentos, y qué turbación y qué susto a la vista de tantos monstruos de iniquidad. Qué de omisiones en los deberes de nuestro estado, qué de acciones hasta de piedad que tienen necesidad de penitencia, qué de sacramentos profanados y qué de talentos sepultados, qué de gracias, precio de la sangre de Jesucristo, despreciadas o perdidas.
inoportunos remordimientos, conciencia molesta. ¿Qué pesares y qué espanto no causáis? Si por lo menos quedase todavía algún rayo de esperanza de tener un año, una semana, algunos días para arreglar estas cuentas, para reparar estas faltas, para ganar al juez por la penitencia y por todo género de satisfacciones. Pero está uno seguro, se ve, se conoce que el tiempo expira, que no hay más tiempo. Oh Dios mío, ¿y no se previenen estos sentimientos? ¿No se piensa de continuo en este juicio terrible mientras dura la vida? Punto segundo. Considera cuán difícil es el no sucumbir a los pesares, al dolor, al miedo en este extremo tan desesperado. Conócese que el tiempo va a concluir y se ve uno a la entrada de la espantosa eternidad. La incertidumbre de su suerte, el temor de una eterna desdicha, las razones que hay para temerla, reducen el alma a un estado que puede llamarse un anticipado infierno. Preséntasele toda la ley de Dios y lo que es todavía más triste, ve su importancia y su justicia y concibe su dulzura y su facilidad. Vuelta en sí de todas sus preocupaciones, libre de los ataques impetuosos de tantas pasiones, reconoce y se persuade de lo mal que ha hecho en no haber vivido según las máximas del Evangelio. Costumbres perniciosas, condescendencias excesivas, ideas frívolas, leyes imaginarias del mundo, abusos autorizados, placeres, diversiones vanas y engañosas, alegrías superficiales. Vosotras habéis desaparecido, no subsistís más que en un amargo arrepentimiento. Oh penas, oh desesperación, oh suplicio. Conoces entonces todo el peso de los deberes de su estado, de sus obligaciones. Compáranse con aquellos vanos, aquellos indignos pasatiempos, con aquellos pretendidos derechos de la ambición, con aquellas especiosas inutilidades que han absorbido la mayor parte del tiempo de la vida. Molestas y desesperantes comparaciones que no sirven más que para hacernos presentir el rigor fatal del juicio particular, desenvolviendo a nuestra vista toda la iniquidad de nuestra conducta. Si por lo menos en tan horrible extremo supiesen aprovecharse estos últimos momentos para recurrir a la sangre y a los méritos del Redentor, para implorar con confianza la protección de la Santísima Virgen. Pero hablando de buena fe, es aquel estado muy a propósito para servirse de estos últimos socorros. Un accidente de apoplejía, un mal de corazón ocasionan trastornos y espantos mortales que privan de su acción al alma y la dejan incapaz de todo. Y en estos últimos momentos en que el alma no sabe si está todavía en el camino o si ha llegado al término, en estos tristes momentos en que se agolpan 100 objetos funestos, todos a cual más espantosos, en estos momentos críticos en que el alma se halla entregada a los dolores, a las penas de la vida y a los espantosos horrores de la muerte, estará bastante tranquila, tendrá toda la confianza necesaria para procurar la salvación, podrá encontrar los caminos secretos de la penitencia. Y yo dilato para esos críticos, para esos peligrosos momentos mi conversión, el negocio tan delicado de mi salvación, el desembrollo del caos, la explicación de los misterios de iniquidad de mi conciencia. Oh divino Salvador mío, si después de todas estas reflexiones no prevengo por una pronta penitencia el rigor terrible de este juicio, ¿qué debo yo esperar? No permitáis, pues, mi dulce Jesús, que la gracia que me hacéis hoy me sea inútil. Yo conozco su importancia, haced que experimente inmediatamente sus efectos. Acúsome, Señor, y desde este instante comienzo a hacer penitencia en el polvo y la ceniza. No entréis, Señor, en juicio con vuestro siervo, porque no hay un solo hombre sobre la tierra que pueda lisonjearse de aparecer inocente a vuestros ojos. Propósitos. ¿Queréis prevenir el juicio de Dios?, dice el apóstol. Juzgaos a vosotros mismos. ¿Queréis tener favorable al juez y ventajoso el juicio? Examinad sin cesar vuestra conciencia. Yo he pasado por el campo del perezoso y por la viña del insensato, dice el sabio, y todo estaba lleno de ortigas,
Todo estaba cubierto de espinas y la cerca estaba arruinada. La conciencia de los que no se examinan es una viña erial, que se llena de espinas y de abrojos por falta de cultivo. Es preciso tener continuamente la podadera en la mano, aplicarse sin descanso a cortar o arrancar, y esto es lo que se hace por medio del examen de conciencia. Este examen es el que arranca las inclinaciones perversas luego que empiezan a brotar, y el que impide que echen raíces los malos hábitos. El uso del examen de conciencia es el medio más a propósito para prevenir y para calmar los espantos que preceden o que acompañan al juicio particular. Con facilidad se limpia un campo cuando todos los días se arrancan los abrojos, y se instruye bien un proceso cuando por muchos días se ha examinado cada pieza en particular. Además de vuestro examen general, haced regularmente todos los días vuestro examen particular sobre uno de vuestros defectos más dominantes. Escoged la pasión que más os domina, el vicio capital que puede llamarse original, porque es como el origen de otros muchos. Haced de él el asunto de vuestro examen particular. Vuestro natural, vuestras imperfecciones habituales, vuestras ocupaciones os darán materia bien amplia. Un general hábil se dirige siempre al paraje más débil de la plaza que ataca. Lo mismo hace el demonio con respecto al alma. El examen particular previene sus astucias, fortificando aquello que puede ser invadido primero por el enemigo. Para asegurar más el provecho de una práctica de piedad tan importante, aprovechaos de los avisos siguientes. Si tenéis defectos groseros o exteriores que ofendan y escandalizan al prójimo, como arrebatos, inmortificaciones visibles, etc., comenzad cercenándolos por medio de este examen. Cuando estos se hubieren corregido, no durarán los otros mucho tiempo. Fijad a 8, a 15 días, a lo más a 3 semanas, el tiempo del examen particular. Un tiempo más largo entibia el fervor y hace degenerar muchas veces el ejercicio en costumbre. ¿Queréis corregir un vicio o un defecto? Tomad por asunto de vuestro examen particular la práctica de la virtud opuesta al tal defecto o vicio. ¿Sois coléricos, duros, demasiado austeros? Haced vuestro examen particular sobre la dulzura. Pedid todos los días a Dios en la oración de la mañana, en la misa y en la visita del Santísimo Sacramento, la gracia particular de corregir el defecto o de practicar la virtud que constituye el asunto de vuestro examen. Haced regularmente este examen siempre a la misma hora. Señalad cada vez el número de las faltas que habéis hecho para ver el fruto que sacáis de este ejercicio. No os propongáis más que un defecto o una virtud después de otra. El Señor vuestro Dios, dice la Escritura, acabará con esas naciones delante de vosotros, poco a poco y separadamente, porque todas juntas no podréis exterminarlas. Todos los tiempos son a propósito para desempeñar los ejercicios de piedad, pero es muy cierto que Dios aprecia con extremo la puntualidad con que se desempeñan estos piadosos ejercicios. La regla en todas las cosas es siempre según el Espíritu de Dios. Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado, y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos, María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.